Hola, ¿cómo están? Bueno, otro video más acá en la restauración, en este proceso de este Falcon, de la Falconeta, como le hemos puesto el nombre. Bueno, acá, si recuerdan el video anterior y en el anterior, estuve mostrando cuando comencé los primeros inicios, ¿no? de comenzar a cortar, a aprender, a animarse con el vano motor. Este es como el refuerzo, lo que están viendo ahí en pantalla, es el refuerzo de la parte trasera, podríamos decir, la parte interna, donde no se ve sería, donde va la rueda y el amortiguador. Bueno, está de ese lado y es un refuerzo que lleva, bueno, evidentemente, ¿no? Como para complementar y para hacerlo más, darle más dureza, ¿no? Más resistencia a esa parte del vano motor. La verdad que la pieza estaba básicamente destruida. A ver, estaba bastante antigua, podríamos decir, ¿no? O sea, que el metal se empieza bueno, para los que ya saben lo que digo, pero para los que no, es como que el metal se empieza como a marcar, ¿no? Como a desgastar. Y bueno, como les contaba en los videos anteriores, esto fue como el inicio para mí, fue el comienzo de aprendizaje. Entonces, a ver, ¿qué hacía? Y aparte, ¿no? Cuando uno comienza también algo, uno empieza muy positivamente, con muchas ganas. Y claro, vi esa pieza que estaba, la verdad, bastante destruida. Y ojo, en ese momento cuando yo lo buscaba, o sea, esa pieza como nueva no se vendía. Sí, tampoco era mucha ciencia poder, comprar un pedazo de metal, doblarlo, simularlo y soldarlo. Pero bueno, recuerden también que yo en ese momento, en ese ciclo de restauración mío personal, quería dejar todo lo más, podríamos llegar a llamarlo entre comillas, original posible o con las piezas originales. Por lo que hablamos en los videos anteriores, ¿no? Esto bueno, de sentir esa identificarme, ¿no? De identificación con respecto a querer dejarlo original. Después, bueno, eso al tiempo se me pasó y bueno, y agradecido, ¿no? Porque justamente no dejar las cosas todo tal cual como eran, también hay que encontrar el propósito, la idea, la intención, ¿no? ¿Para qué? Y bueno, y en mi caso, y en base a mis, no necesidades, sino a mis propósitos, sí, a mis ideas, no era algo que tenía mucho sentido, ¿no? Y por supuesto contemplando que dejar piezas tipo originales lleva su proceso de tiempo, lleva también un conjunto de herramientas, las cuales están buenos tenerlas porque si no hay muchas cosas que no se pueden hacer justamente símil original. Y bueno, todo eso conllevó en esa oportunidad, esta pieza que están viendo, está bueno, me gustó, encontré justo estos videos donde, bueno, imagínense, ¿no? Es más, el video original dura como, no sé, 2 horas y pico. Encima esto está adelantado, y solamente coloqué partes porque, bueno, la idea, digo, bueno, para el que no sabe, si pudieron ver al principio, yo lo marcaba con una hoja de papel, la hoja marrón que ven se llama papel craft. Lo que está bueno de ese papel es como que si uno compra ese tipo de papel, yo en mi caso, como con mi compañera hacemos cuadernos artesanales, tenía un montón de esos papeles. Entonces, bueno, a ver, no lo compré, lo tenía y lo aproveché. Es como un papel, no es tan fino como el papel, es un poquito más grueso, el gramaje se llama. Y bueno, y eso posibilita poder darle como la forma a la chapa, le puedes dar a ver, como simular la contextura, la forma que tenga la propia chapa de lo que vos querés copiar, ¿no? Y ahí, como vieron, es marcar justamente todo el pedazo que ustedes pretenden cortar. Bueno, o también lo pueden cortar directamente y después con un lápiz como que van sombreando los laterales, los bordes, ¿no? de la chapa, para después cortar ese pedazo como ustedes vieron ahí, y ahí, bueno, ir golpeándolo, ir amoldándolo para poder después, lo que están viendo en este momento, de soldarlo punto a punto. Ahí justo, si estuvieron viendo, son puntos intercalados, o sea, una vez que uno puede ir soldando un punto en cada esquina, ¿no? Se recomienda, porque la chapa empieza como se dice, a calentarse, a hacer como su propia torsión, y eso hace que, depende de la zona, depende del lugar, y bueno, sí, puede ser que, no que se complique, sino bueno, que cambie la forma justamente de lo que uno está queriendo hacer, ¿no? Por eso siempre se recomienda puntos espaciados, o ven cómo pasa ahí. Por ejemplo, el haberlo ya empezado a soldar, la chapa se calentó, se fue hacia abajo, y ahí lo tuve que levantar un poco con un destornillador o una pinza para como es, o sostenerlo simplemente, porque si no es como que se iba hundiendo, se me iba yendo o hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Depende ahí en el tema del proceso de lo que ustedes estén haciendo. Y como les cuento, repito, me gustó esto poder dejárselo
como digo yo, como de recuerdo, para que, bueno, para que puedan ver. A mí me sirvió esto mucho, como les cuento, para practicar. Es más, yo cuando vi la pieza, mi compañera me dijo, ¿y si compras un pedazo de metal? Y digo, sí, es que, además tenía metal de pedazos de chapa que había comprado, de 2 milímetros de espesor, bastante grueso como este creo que era de 2 milímetros, y lo podría haber simulado. Pero dije, mira, ya que estoy, aprovecho, sigo practicando, sigo dándole más puntos de soldadura. Es más, después lo van a ver en el video más adelante que, claro, cuando yo lo saqué, toda esta chapa está agujereada por puntos. Por lo tanto, ahí no se ve, o sea, esto está puesto al revés en realidad, ahí no se ve, pero lo van a ver más adelante ahora en el video, donde yo tuve que ponerme a rellenar todos los agujeros, todos los puntos. Y bueno, como les cuento, como voy en este proceso de ir viendo a ver cómo me desenvolvía, es más, arranqué, como le conté, con el vano motor, porque bueno, todo lo que eran los pisos, zócalo contra zócalo, toda esa parte, yo ya lo venía viendo, que era un laburo bastante grande, bueno, que había que tener ciertos recuerdos, con respecto más que nada también a esto de que no se te desalinee el auto, de no cortar equivocadamente, y quizás después cuando uno vuelve a armar, las puertas no te cierran bien, esto de sacar las puertas y después volverlas a nivelar, o sea, todo ese proceso que para los que están acostumbrados a hacer esto lleva su tiempo. Para el que no sabe y no lo ha hecho nunca, es como un gran suplicio, un gran, podríamos decirlo entre comillas también, como temor, ¿no? Porque bueno, para el que no tiene idea y uno empieza a escuchar, empieza a averiguar, y claro, ojo, porque si no se te desencuadra, después no lo alineas más, y todo ese tipo de comentarios que bueno, que cuando uno no sabe, bueno, sí, depende de cómo uno se lo tome, uno le puede dar miedo, temor, o este tipo parálisis de decir, no, mejor no lo hago, o este famoso, que en mi caso particular, ¿no? Tenía gente que me reía, me decía, mejor si va a ser alguien que sepa, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, también yo estoy aprendiendo y quiero aprender, o sea, pero bueno, es todo ese proceso de donde a mí en este caso me sirvió mucho arrancar por estas partes, como cuando ya había finalizado lo del vano motor, dije, bueno, al otro día, no me acuerdo cuándo fue, me puse como a restaurar esta chapa, que ahí ya se ve básicamente como, a ver, podríamos ya llamarlo restaurada, ¿no? Pero a mí lo que me gustó es que, bueno, como que siempre intenté buscar esa vuelta para esto, para aprender y para no bajar los brazos y para decir, bueno, a ver, tengo que practicar soldadura. Bueno, ahí está, justamente un pedazo de chapa bastante relativamente gruesa, pero que estaba muy gastada, y que ahora lo van a ver en el video más adelante, llena, pero completamente llena de agujeros, claro, porque eran todos los puntos de soldadura que venía originalmente, y que para poder sacar, que lo vieron en el primer video, en el segundo, para poder sacarla hay que agujerearla y claro, sacar los puntos. Entonces ya la chapa después te queda toda agujereada. Y bueno, yo lo que aproveché ahí, es más, lo van a ver también que utilicé los electrodos, porque bueno, también quería practicar. Antes había soldado, hacía muchos años atrás, que me había enseñado un señor para una empresa que había trabajado con electrodo, pero bueno, tampoco no es que era experto, y les puedo ya decir que capaz desde ese punto que había aprendido, que había tocado una máquina de soldar eléctrica, ¿no? Con electrodo, a volver a tocar acá con el auto, y quizás habrán pasado 10 años, o sea que imagínense, justamente necesitaba práctica, y por más que había practicado, como les conté anteriormente, con chapa, o sea, chapa así nueva o chapa que había comprado en chatarrero, y me ponía a ir probando puntos de soldadura, como les cuento, no es lo mismo después practicar y ir soldando, ir agarrándole la mano con el tema de la chapa antigua. O sea, cuando la chapa está vieja, está gastada, es más propensa a que se agujeree. Entonces, bueno, ahí es donde les contaba anteriormente, uno tiene que empezar a jugar y aprender, y ir dando esa maña, como le dicen, a esto, a poder aprender o sea, saber a soldar, ¿no? con la chapa antigua, ¿no? Y a mí, bueno, me sirvió mucho este pedazo de chapa también, porque lo que aproveché fue en hacer agujeros, o sea, en los propios agujeros no le soldé chapas, o sea, circulares, por ejemplo. No es que me tomé el trabajo no, sino lo que hice fue rellenarlo a propósito con el electrodo, o sea, hasta unas cuantas varillitas de electrodo, pero lo que hizo fue darme también esa confianza de decir, bueno, a ver, voy soldando en la circunferencia. Claro, más adelante lo van a ver, fui soldando toda la circunferencia, y con eso logré aprender a ese famoso rellenar, ¿no? A ese relleno que se le llama. Entonces, bueno, esto es el proceso de paso a paso, como les cuento. Es más, ahí están viendo con la morsa misma que me fabriqué yo, o sea, no tenía morsa, y en ese momento, bueno, en realidad siempre tuvimos morsa con mi viejo, pero
se rompió y bueno, después cuando me fui a enterar la había tirado porque sabía que se podía reparar, pero bueno, en esa época se tiró y claro, y ahí me quedó, me quedé en el taller sin bolsita y es más, fabriqué después esta otra que están viendo de acá afuera, que es la que yo me llevaba para donde estaba el auto en la vereda, para esto, para complemento, ¿no? Para agarrar por ejemplo estos pedazos de chapa y poder que me sirva sostén, y la base que está ahí atrás, que la están viendo también, para que me sirva tipo como un mini yunque para poder ir golpeándola y la chapa, ¿no? Y poder ir usándola también como sostén, ¿no? Y bueno, como les decía, es práctica. O sea, es más, yo esto lo dejo, me gusta porque si lo ven en detalle van a ver que hay un montón de imperfecciones, un montón. Y bueno, y era esto, era practicar. Ese es el disco flap, que se llama, donde es un disco que se utiliza en la moladora, donde tiene una lija áspera que ustedes pueden ir comprando y también van a ir aprendiendo a usar. Depende el gramaje de la lija. O sea, hay disco flap de 80, de 100, 120, de más y de menos. Y eso depende del grosor que tiene el grano de la lija, se le dice. Y bueno, claro, y va a también depender de que cuando ustedes apoyen la moladora en la chapa, cómo es que va a sacar, ¿no? En este caso, los puntos de soldadura. O sé que también se utiliza, por supuesto, para sacar pintura, o sea, para un montón de propósitos, todo lo que sea, debería ser un lijado más intenso. Pero sí, obviamente, siempre tengan en cuenta esto de que mientras ustedes más le pasen, lo que va a pasar es que le están sacando milímetros, ¿no? o decímetros, podemos llegar a decirlo, de chapa. Y es más, si ustedes se quedan un ratito, unos cuantos segundos, se quedan apoyados sin moverla, la moladora está dejándola en un punto fijo, para el que no sabe, se va a terminar agujereando la chapa. Por eso, bueno, que capaz los que más se dedican a esto, por ejemplo, cuando uno despinta un vehículo, siempre recomiendan usar, por ejemplo, un removedor de pintura y no despintar con este tipo de discos. Porque, bueno, sí, quizás es un poco más rápido y práctico, pero ustedes lo que van a hacer es, inevitablemente, no importa el disco que utilicen, o sea, el gramaje de la lija que usen y demás, se va a sacar un montón de partículas de chapa. Y bueno, claro, cuando uno está restaurando un vehículo, o más un vehículo clásico, porque por lo general se le hace este tipo de trabajo a los clásicos, lo que muchas veces en verdad lo que uno menos quiere hacer, ¿no? Es sacar chapa, ¿no? O sea, y también más que nada porque, bueno, después capaz uno le pasó el disco, porque me ha pasado, le pasas el disco apenas, apoyándolo y sacaste un pedazo de chapa, el cual después volver a soldarlo hace que esa chapa ya quedó muy fina. Entonces, claro, sí, por supuesto, tenés que tener autógena, tenés que tener MIG, tenés que tener un montón de herramientas y estar, podemos decir o no, más preparado para solventar ese tipo de, entre comillas, problemas que pueden surgir, como uno dice, en el camino, ¿no? Pero bueno, a ver, todo esto, a ver, yo lo pude ir contando en base a la experiencia que he tenido y como les digo, lo van a tener que vivir, ¿no? No queda otra. O sea, si les gusta y les llama la atención y se animarían a hacerlo, que por supuesto les diría que se animen. Si nosotros con cosas muy básicas y herramientas básicas lo pudimos hacer, se puede, por supuesto. Pero sí, es principal, pero principal es tener las ganas, ¿no? Y bueno, y también están enfocados en el proyecto que quieren hacer, en lo que tienen como objetivo, si tienen lugar, si no tienen lugar donde hacerlo. Ir armándose ya. Yo en mi caso, como ustedes ya saben, yo el lugar no tenía y como es, bueno, me lo fui, como uno dice, ¿no? Rebuscando ante lo que justamente tenía, ¿no? O sea, bueno, tenía en la vereda de la casa de mi familia que lo podía hacer, a pesar de que, ojo, obviamente no estaba muy en acuerdo la familia, pero bueno, me dieron una mano en aportarme su lugar, porque yo en ese momento vivía en Capital Federal, cosa que acá en Argentina, bueno, en Capital Federal era algo básicamente imposible poder hacerlo en esa zona, por lo menos donde yo estaba viviendo. Y bueno, y acá era como el lugar donde tenía, donde se podía hacer y bueno, y fue cuestión de animarse y practicar, ¿no? Y esto como les cuento, ¿no? Como les decía anteriormente, que me gusta ahí, lo pueden ver, la chapa, claro, tenía un montón de agujeros y de los cuales ya, bueno, ahí ya se había avanzado un poco, ya se había soldado y era esto, ¿no? Era practicar con el electrodo, esto de comenzar a rellenar. Y una vez que iba rellenando, después, claro, había que pasar el disco flap, sacar todo lo, por así decirlo, ¿no? la escoria que le dicen, el sobrante del punto de soldadura. Y bueno, y claro, y ahí uno cuando va sacando, también te vas dando cuenta que a pesar de que ustedes capaz ahí están viendo que decís, bueno, estás soldando, capaz después cuando lo empezabas a sacar, notabas que salía gran parte de la propia soldadura que yo hacía.
Y bueno, ahí te das cuenta que a pesar de que ahí lo están viendo, que sí suelda, quizás estaba el amperaje muy bajo o estaba muy alto, y eso hacía que, bueno, no terminara de soldar correctamente. ¿Y qué pasaba? Le pasaba el disco flap, quedaba nuevamente pequeños agujeros, también no quedaba el agujero que había antes, ¿no? Pero quedaban pequeños agujeros y otra vez nuevamente a soldar. Bueno, y ahí está, ¿no? Lo que les contaba. Yo esto lo usé para aprender, para armarme de paciencia, como se dice. Además, ahí si están notando, era un círculo, entonces yo lo que hacía era, también por gente que fui viendo que te enseñaba, era, hagamos de cuenta, por ejemplo, no sé si uno empieza con las agujas del reloj, bueno, comenzaba, no sé, a las 12, ¿no? Soldaba el primer punto en el círculo y me iba pasando capaz a las 3 de la tarde, como para que tenga una referencia. Soldaba el otro punto, a las 6 de la tarde el otro punto, a las 9 de la noche el otro punto, a las 12 de la noche otro punto, y así. Y ahí después iba dándole uno al lado de otro, para que se vaya rellenando, y ese espacio que quizás no se nota, bueno, porque el video está adelantado, pero sí creo que lo van notando, esto de ir, era como un círculo que iba realizando, y se iba, claro, y se iba rellenando de a poco ese agujero. Y bueno, después era ese proceso, ¿no? De, como les cuento, flapearlo, sacarle todo lo que quedaba como excedente, y ahí volver a soldar. Pero bueno, ahí, como les conté, está ahí en sus intenciones. Yo, en mi experiencia, cuando hice todo esto y lo flapeaba y lo dejaba todo lo más prolijito, como les cuento, posible, y obviamente no me quedaba, en la primera no me quedaba, pero bueno, después, podríamos decir, ¿no? A los meses, y ya después habiendo hecho mucha gran parte del auto, sí me pasaba que ya ahí ya entendía, aprendía, ya sabía hasta el punto de la soldadura, porque claro, yo les podría contar que mi máquina, no sé, el electrodo de 7011 creo que usaba, o 7013, que es como más universal, si lo ponía en, por ejemplo, no sé, en 55 amperes, otra gente lo ponía en 46 y otra gente lo ponía en 65. Entonces, ¿por qué? Porque eso depende de la máquina. Además, yo me acuerdo que me basaba en una persona que después lo voy a subir, voy a dar una lista de reproducción de esta persona que no me acuerdo de qué país es, que la verdad que explica fenomenal, y el tipo la tiene muy clara y sabe soldar con todo tipo de herramientas, o sea, con MIG, con TIG, con electrodo, con todo, te explica absolutamente todo. Pero claro, o sea, yo me reía porque, bueno, aprendí un montón, por supuesto, pero después cuando agarré la máquina y puse, ejemplo, en la máquina que él tenía, que era, no sé, 46 amperes o 48 amperes, estamos hablando para soldar con chapa que era fina, o chapa, viste, que ya estaba muy gastada, como en este caso, y cuando lo quería usar yo, no me soldaba absolutamente, además no me arrancaba ni el electrodo. No lo lograba hacer ni que agarre, ¿no? Y después, por más que capaz lo subía un poco, lo hacía calentar para que comenzara, ¿no? el proceso de fusión que se le dice, y cuando lo quería bajar no me funcionaba. Y claro, eso era ¿por qué? Porque mi máquina era totalmente diferente, por supuesto, que la del señor, y cada máquina tiene como su nivel, su regulación, y ahí está la práctica, que es lo que les cuento, ¿no? Que es lo que me pasó a mí también. Yo muchas veces me basaba, era bastante... Capaz soy una persona que, bueno, en esa época era muy técnico, ¿no? Muy, bueno, es más, tenía todo anotado en un papel, ¿no? Electrodo 7012 a tantos amperes, a tanto amperaje, el que es de 1.6, el de 2.4, todo anotado tenía. Y claro, cuando fui al hecho, le di en mi máquina, y mi máquina no tenía nada que ver con ese parámetro de regla, por así llamarlo, que tiene como universal, ¿no? Sí, que un electrodo de tal amperaje, de tal modelo, es ideal usarlo a ese amperaje, ¿no? Cuestión, digo, o sea, como práctica final, lo tienen que probar. O sea, van a ir soldando, agarrar una pieza vieja, si van a restaurar un vehículo, como en mi caso, yo saqué esta pieza básicamente de manera a propósito, o sea, la saqué justamente para volver a rearmarla, y ver a ver qué iba quedando. Me llevó un montón de trabajo, porque obviamente primero aprendí con la pieza, bien, con el tema de electrodos y demás, y después también esto de flapearlo, ir viendo cómo quedaba, volver a soldar. Y claro, y bueno, si hubiera sido 1000 veces más rápido, como les cuento, haber agarrado una pieza nueva, doblarla y soldarla, y se acabó. Hoy, si me preguntan a la experiencia, o me decís, che, ¿qué me recomendás? Y depende de lo que quieras hacer con el auto, si es en este caso restaurar un auto, yo le doy una chapa nueva y se la coloco y ya está. Pero bueno, porque busco la practicidad y porque no deja de ser un refuerzo, ¿no? Pero bueno, como les cuento, yo en esa época me sentía bastante identificado, porque quería tener las piezas originales y bueno, quería hacer ese tipo de trabajo. Pero no tiene tampoco nada de malo, por supuesto que no. Para toda la gente que le gusta hacer las cosas exactamente como venían de fábrica, está perfecto, cada uno, ¿no? con sus proyectos y objetivos. Pero bueno, yo en mi caso, y bueno, y también por eso sí me gusta también mandarlos a que lo vean en la lista de reproducción. Está todo lo que es la F100, y ahí van a poder ver realmente, claro, la antítesis a esto.
O sea, sí se restauró, se dejó, a ver, las estructuras originales y demás, pero se colocó todo chapa en 2 milímetros, el contrasaco fui a cortar una chapa a propósito en 2 milímetros y lo dejé. O sea, no me volví loco, o sea, fui a lo práctico y es más, les puedo garantizar que me quedó 1000 veces mejor así y más resistente que quizás dejando las piezas, ¿no?, originales. Pero bueno, hasta acá llega el video, los dejo ahí con un par de fotos como están viendo y bueno, agradecido como siempre que lo puedan ver y bueno, que les pueda servir por supuesto. Así que les mando un abrazo grande.